Hola, bienvenidos. Hoy vamos a estudiar la interpretación geométrica de la derivada tomando en cuenta el criterio de límites. Para ello vamos entonces a trazar una tangente a esta curva, hasta acá. ¿Sí? Esto lo vamos a llamar tangente a esta curva. Y luego vamos a trazar desde ese mismo punto tangencial una secante, sabiendo que la tangente es una recta que corta la curva en un solo punto y una secante es aquella recta que corta la curva en dos puntos. ¿Ok? Entonces trazamos esta secante acá y ya tenemos entonces esta secante acá. Ahora bien, como está en el plano cartesiano, podemos observar que este punto tiene sus coordenadas en el eje X y sus coordenadas en el eje Y. Entonces este punto lo voy a llamar X. En el eje X, acá, X. ¿Sí? Y este punto que está acá lo voy a llamar X más esta distancia que hay de acá a acá, X más H. El incremento. O sea, este punto que acá es X y este punto que está aquí es este punto más lo que creció, más el incremento que tenía acá. Bien, pero en un plano cartesiano podemos observar que tiene cada punto en X tiene su imagen en el eje Y. Entonces nosotros podemos decir acá que este punto es f de X. ¿Sí? Y entonces este punto que está acá será f de X más H. ¿Ok? Este incremento que está aquí, de acá hasta acá. Entonces podemos ver los incrementos que hay en la gráfica. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir un triángulo rectángulo. Vamos a llamar a este punto P un punto fijo y a este punto que está acá lo vamos a llamar Q. ¿Sí? Esta función, esta curva roja es la función. Entonces, vamos acá a construir un triángulo rectángulo prolongando esta recta que está acá. Y vamos a llamar a este punto acá R. Y tenemos acá entonces un triángulo rectángulo. Fíjense lo siguiente. Fíjense lo siguiente acá. Tenemos esta recta secante que está acá y vemos que este ángulo, que forma un ángulo acá, con la horizontal, vamos a llamarla alfa, que está acá, ¿sí? Y la tangente forma acá un ángulo beta. Vamos a llamarlo beta, que es el ángulo que forma con la horizontal. Ahora bien, tenemos acá que el incremento está acá, o sea, lo vamos a llamar H aquí, H. ¿Por qué lo llamamos H? Porque es el incremento que tiene desde este punto a este punto. Entonces lo podemos llamar que delta X es igual a X más H, o sea, menos este punto, X. Es decir, toda esta distancia de aquí hasta acá es X más H, ¿sí? Y esta distancia de aquí hasta aquí es X más H menos X. Entonces esto que está acá se me va con esto y me queda que el incremento es H. Ok, ya tengo H acá. La misma correspondencia queda en el eje X, en el eje Y, perdón, que tengo que esta distancia que hay de acá hasta acá es f de X más H. Voy a calcular QR, esto que está acá. Pero
de acá hasta acá es f de x más h menos esta distancia menos f de x. ¿Correcto? Entonces, esto que está acá, este incremento que está acá, es f de x más h menos f de x. ¿Ok? Yo lo puedo llamar delta y. ¿Ok? El incremento que está acá. Entonces, ¿qué tenemos allí? Vamos a ver esto. Tenemos este punto Q que está acá y vamos a imaginarnos que este punto se mueve a través de esta curva, así, hasta acercarse a este punto P. Es decir, que el punto Q se mueve o tiende al punto P acá, a través de la curva, que hace que este incremento de h se acerque a x. Esto que está acá, esta diferencia que está acá, se acerque acá. Es decir, que h tienda a x. ¿Qué significa eso? Que si esta distancia tiende a x, o sea, disminuye, o sea, se hace muy pequeño este punto, cuando Q se acerca a el punto P. Entonces, siendo así, podemos decir entonces que este punto P, nosotros tomamos la tangente de alfa es igual a ¿qué? Cateto opuesto, que está acá, que es el incremento de delta x, delta y, está acá, sobre delta x, sobre el cateto adyacente. Pero eso es igual a ¿qué? ¿A qué es igual a eso? Delta y aquí es igual a f de x más h menos f de x sobre delta x aquí es igual a h, al incremento, h. Entonces tenemos que si tomamos el límite de h cuando tiende a cero, o sea, cuando esta distancia se pone muy cerca del punto x, tenemos que f de x más h menos f de x sobre h es la derivada de la función. Hemos demostrado que entonces que f de x es igual a el límite de h cuando tiende a 0 de f de x más h, o sea, el incremento en el eje y, menos f de x sobre el incremento que se produce en el eje x. Entonces, este es el concepto de la derivada en función del criterio de límites. Pero podemos ver acá que cuando esta secante se mueve en este sentido, o sea, hacia acá, como dice esta flecha, se acerca y se superpone hasta la recta tangente. ¿Y qué ocurre allí? Que el ángulo alfa y el ángulo beta se igualan. ¿Por qué? Porque esta recta secante se transforma en una recta tangente. Espero que les haya gustado este video. Próximamente vamos a ver los ejercicios correspondientes. Hasta luego.